Aquí en Cádiz, un grupo de ciudadanos libres plantó los cimientos de la España constitucional, de la España liberal, de la España que soñaba con que los españoles fuéramos ciudadanos y no súbditos. Pocos años más tarde, la tiranía acabó con el sueño constitucional. Pero la semilla de la libertad ya se había sembrado. El sueño de una España ciudadana había comenzado. Los españoles nos dividimos en bandos y firmamos las páginas más negras de nuestra historia. Una guerra entre compatriotas, odios, rencores y venganza entre hermanos. La división entre rojos y azules nos hizo vivir otro capítulo negro de nuestra historia. Perdimos nuestras libertades, nuestros derechos. El sueño de una España constitucional, diversa y libre, quedó sepultado durante años. Pero resurgimos y pusimos por delante lo que nos une, no lo que nos separa. Y gracias a un grupo de valientes, nos volvimos a sentar en la mesa para construir juntos una España de ciudadanos libres e iguales. Puedo prometer y prometo. En los años 80 abrimos España al mundo, una España moderna y de oportunidades. Pero España perdió el rumbo. No hay proyecto ni sueños de futuro, promesas incumplidas y frustración. Y hasta hoy seguimos sin rumbo, sin liderazgo, sin ambición, sin aliento. ¿Y la europea? Antes de introducir la Constitución de 1978, conviene conocer un poco las anteriores. En la abdicación de Bayona, los reyes Carlos IV y su hijo Fernando VII renunciaron al trono a favor de Napoleón Bonaparte, y este a su vez cedió sus derechos a su hermano José Bonaparte. Esto creó un vacío de poder porque muchos españoles se negaban a reconocer su autoridad y se organizaban en juntas provinciales, que asumieron la soberanía. Estas juntas provinciales, por necesidad de coordinarse, crearon una junta central, que, en ausencia de rey legítimo, se estableció como máximo órgano de gobierno. Fruto de esta nueva situación, la Junta Central convocó reunión de Cortes extraordinarias en Cádiz. Constitución de 1812. El 12 de marzo de 1812, las Cortes de Cádiz publican la primera Constitución española. Esta se basa en la Constitución francesa de 1791, aunque españoliza los principios revolucionarios. Era una constitución extensa, ya que tenía 384 artículos, y bastante rígida a la hora de reformarla. De hecho, nunca pudo ser reformada. Los principios políticos fundamentales eran: aceptación de la soberanía nacional, la división de poderes, las Cortes eran el principal órgano y el sistema monocameral. Establece un Estado unitario centralista, sufragio universal masculino, reconocimiento de derechos y libertades de los ciudadanos. Esta Constitución fracasó como instrumento de concordia e instauración de las nuevas ideas, ya que el pueblo seguía confiando en la legitimidad tradicional de Fernando VII y este quería seguir teniendo un régimen absolutista. El rey declaró abolida la Constitución en 1814, restaurando el régimen político anterior a 1808, antiguo régimen. En 1820 es obligado a jurar nuevamente la Constitución de Cádiz hasta 1823, que vuelve a ser abolida. La Constitución volvió a tener vigencia durante algunos meses en 1836. En definitiva, era una Constitución deficiente, ya que suponía un cambio radical para la mentalidad española de la época. No obstante, en Hispanoamérica sirvió como modelo a varias constituciones. De hecho, ha sido considerada como la constitución más influyente del siglo XIX. Pero, ¿por qué la llamamos la Pepa? La Constitución fue promulgada el 19 de marzo de 1812, el Día del Padre y festividad de San José. Y es que la Constitución, al ser un término femenino y conocerse a quien se llama José como Pepe, pues finalmente el pueblo español decidió llamarla la Pepa. La Constitución de 1837. Al contrario que la anterior, esta Constitución fue breve y flexible, puesto que tenía 79 artículos, y se podía modificar como cualquier otra ley, sin un procedimiento de reforma definido. Poseía un ideario progresista, aceptando la soberanía nacional y el bicameralismo, formado por Congreso y Senado.
Tanto el rey como las Cortes podían legislar, lo cual reforzó el poder de la corona, en este caso a la reina regente María Cristina de Borbón. La Constitución de 1845. Esta Constitución se hace a gusto de los moderados, aunque las diferencias con el texto anterior fueron mínimas. A diferencia de las constituciones anteriores, se sustituye la soberanía nacional por la soberanía compartida, corona y Cortes. Las Cortes se hacen menos representativas y solo podía votar el 0,8% de la población. En 1852 se intentó sustituir por otra más conservadora, proyecto de Bravo Murillo, y en 1856 por otra más progresista. Estos intentos se debían al turno de partidos. Cada partido, en función de su ideología, pretendía ajustarla a su ideario. La Constitución de 1869 era progresista. Constaba de 112 artículos que recogían numerosos derechos y libertades. Era una constitución rígida y difícil de reformar, aunque menos que la gaditana. Apostaba por el bicameralismo territorial que representaba las provincias y localidades. Sufragio universal masculino. La forma de Estado era una monarquía parlamentaria. El rey ejercía el poder ejecutivo mediante los ministros. Apenas tuvo vigencia ya que se proclamó la Primera República. La Constitución de 1876 proviene de la Restauración y es la que más duración teórica ha tenido en toda nuestra historia constitucional. Era una constitución pactada entre la corona y las Cortes, entre las dos facciones, conservadora y liberal. De esta manera, la soberanía compartida pudo compatibilizarse con un sistema de monarquía democrática. Era una constitución flexible, carecía de cláusulas sobre la reforma y recortaba la amplia tabla de derechos y libertades reconocidos en 1869. Destacar también el cuidado que se puso en dejar abierto el tema de la extensión del sufragio, que dividía a conservadores y liberales. En esta Constitución existió sufragio censitario y universal. Posee rasgos heredados de otras constituciones monárquicas, aunque se adaptan a la base de una monarquía parlamentaria. Estableció un sistema bicameral, el Senado y el Congreso. Su éxito se debe a la manipulación y el falseamiento del sistema democrático que sirvió para sosegar la vida política. Llegada la dictadura de Primo de Rivera y la descomposición del bipartidismo, las bases políticas asentadas en la Constitución de 1876 desaparecerán. Tras la dimisión del dictador, reaparece un proyecto constituyente con la llamada Constitución de 1931, que se integra dentro de la Segunda República. Era una constitución completa y sistemática, de extensión media. Incorporaba novedades del derecho comparado e imitaba algunos modelos constitucionales de Alemania, Checoslovaquia, México, Uruguay y la URSS. Fue una constitución rígida que no llegó a ser reformada. Además, introdujo un Tribunal de Garantías Constitucionales antecedente al actual Tribunal Constitucional. Establecía un régimen político democrático de marcada tendencia socialista, una democracia social, la descentralización política, la laicidad del Estado y un sistema parlamentario deficiente. Trataba de imponer a media España el programa político de la otra media, lo que, a lo largo, originó el fracaso de la Constitución. Durante la etapa franquista no se dio una Constitución, sino se elaboran las dichas leyes fundamentales. Cuando el caudillo muere en 1975, se inició un proceso de reforma política impulsado por el rey Juan Carlos I, lo que desembocó en la elección de unas Cortes Constituyentes en junio de 1977. Estas fueron las que elaboraron y aprobaron la Constitución de 1978, hoy vigente. Ahora vamos a hablar de la Constitución de 1978, comenzando con el proceso constituyente. El proceso constituyente se sometió a referéndum nacional el 15 de diciembre de 1976, con resultado afirmativo. Legalizados los partidos políticos, tuvo lugar la elección de las nuevas Cortes Generales, el 15 de junio de 1977. En esta fecha fue elegido por sufragio universal un Congreso de 350 diputados y un Senado de 207 miembros. El rey designó libremente otros 4 senadores.
Esta norma configuró un Congreso de Diputados de representación popular. Cada provincia elegiría el número de representantes que le correspondiese en proporción a la población. El Senado sería de representación territorial y cada provincia designaría 4 representantes. En 1976, la Unión de Centro Democrático gana las elecciones y Adolfo Suárez se convierte en presidente. Las fuerzas políticas del Parlamento nombraron una ponencia constitucional que elaborase un anteproyecto de Constitución. Enlazando con esto, vamos a hablar de los padres de la Constitución. Los autores de la Constitución fueron elegidos por el Congreso de los Diputados. Así que un mes después de las elecciones se reúne por primera vez la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, de la que saldrán los 7 ponentes encargados de elaborar el primer anteproyecto. De la UCD estaban Gabriel Cisneros, Miguel Herrero Rodríguez y José Pedro Pérez Llorca. De Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne. El PSOE era representado por Gregorio Peces Barba. La minoría catalana era representada por Miquel Roca. Y por último, Jordi Soletura, del Partit Socialista Unificat de Cataluña. Los ponentes comienzan a trabajar en sesiones secretas el 22 de agosto de 1977. Las discrepancias surgen desde el principio debido a las diferentes posturas políticas respecto a diversos temas: forma de Estado, modelo territorial, confesionalidad o no del Estado, el modelo educativo, el divorcio. Empieza el juego de alianzas que busca conseguir victorias en las votaciones. UCD, que es el grupo más numeroso, comienza a sufrir distensiones internas. En los primeros días de marzo, el socialista Gregorio Peces Barba abandona los trabajos en protesta por 2 enmiendas presentadas por UCD. En realidad, lo que busca es evitar que el partido centrista consiga todos sus objetivos mediante mayorías mecánicas, es decir, con sus 3 votos más el de un aliado circunstancial. Todos tiran de la cuerda, pero sin llegar a romperla. Así, a partir del 5 de mayo los debates constitucionales pasan a ser públicos, aunque las negociaciones y acuerdos se mantienen en secreto. Se hace un esfuerzo por vender a la población más consenso del que en realidad hay entre bambalinas. Las mayores tensiones, sin embargo, eran entre UCD y PSOE. El vicepresidente del gobierno de Suárez, Fernando Abril, recibe el encargo de recuperar el consenso. Arrancan una serie de negociaciones paralelas conocidas como pactos del mantel. Los representantes de los grupos políticos se reúnen en lugares privados y van alcanzando acuerdos sobre los artículos que se votarán al día siguiente en el Congreso. Cabe destacar que el artículo 27, referido a la enseñanza, es uno de los que plantea más discrepancias. Otros, como la legalidad del divorcio, la abolición de la pena de muerte, la inclusión del término nacionalidades, el derecho de huelga o la propiedad privada, también ponen de relieve diferencias. Pero todos los artículos terminan saliendo adelante gracias a las cesiones y renuncias de unos y otros, y el acuerdo final. En este último tramo son las pretensiones del nacionalismo vasco las que amenazan con arruinar el proceso constituyente. Además de reivindicaciones de soberanía inasumibles para UCD, los nacionalistas vascos no se han sentido en la ponencia representados ni defendidos por Miquel Roca, centrado únicamente en los intereses nacionalistas catalanes. Merece la pena destacar que Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura, revisó gramáticamente la Constitución y además participó activamente en los debates previos a la realización de la misma. Tras haber hablado de los padres de la Constitución, nos introducimos en cómo fue la tramitación parlamentaria. La ponencia constitucional del Congreso estuvo compuesta por los ya conocidos padres de la Constitución. El 22 de agosto de 1977 comienzan las deliberaciones, que son secretas de acuerdo por la propia ponencia. Sin embargo, muchas de ellas se llegan a filtrar, y esto llevó a realizar importantes modificaciones. En el momento en que entra al Congreso de los Diputados, la ponencia procuró alcanzar acuerdos unánimes, el llamado consenso constitucional. Los temas más polémicos fueron los de libertad religiosa y el derecho a la educación. Fue el 20 de junio cuando quedó ultimado el dictamen de la Comisión sobre el proyecto de Constitución. Tras esto, la discusión entraría en el Pleno del Congreso, donde se abolió la pena de muerte. Porque, en definitiva,
los principios inspiradores de las penas tienen que ser principios coherentes con la sociedad democrática, tienen que ser principios racionales y no principios basados en el odio o en instintos bajos y primitivos. Por todas esas razones, y en la tradición de todo el apoyo doctrinal que argumenté en mis dos últimas intervenciones sobre esta materia, tengo el honor de solicitar de ustedes, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, un voto favorable a la enmienda, voto particular y enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que añade un párrafo que dice al artículo 14: queda abolida la pena de muerte. Nada más y muchas gracias. En el Pleno del Senado se revisó el proyecto en solo 20 días y fue aprobado sin modificaciones sustanciales. No hubo votación final del texto, sino que se aprobaron por mayoría las modificaciones que se estimaron convenientes. Por último, debido a las diferencias, la mayoría gramaticales, entre el proyecto de reforma constitucional aprobado por el Congreso y el aprobado por el Senado, se reunieron en una comisión mixta de diputados y senadores para elaborar un texto único que fuera sometido a la aprobación definitiva de ambas cámaras. Pero, ¿realmente cómo fue la aprobación final y la entrada en vigor? La Comisión Mixta de Diputados y Senadores entregó a ambas cámaras un proyecto único de Constitución, que éstas aprobaron en sesiones separadas el 31 de octubre. En el Congreso hubo 6 votos contrarios, 14 abstenciones y 5 ausencias. Por otro lado, en el Senado, 5 votos contrarios, 8 abstenciones y 9 ausencias. La Constitución nacía con el apoyo de las fuerzas políticas y sociales y con el rechazo de una parte de la derecha conservadora, del nacionalismo vasco y de las Fuerzas Armadas. Por el Real Decreto del 3 de noviembre fue convocado un referéndum nacional para la aprobación del proyecto constitucional por parte del pueblo español. La consulta tuvo lugar el 6 de diciembre de 1978, que ha pasado por ello a ser el Día de la Constitución, y en él pudieron votar por primera vez los mayores de 18 años. El texto constitucional fue aprobado por el 88% de los votantes, es decir, el 59% del censo electoral, ya que acudió a votar el 67,1% de las personas con derecho a voto. El rey, en sesión conjunta de ambas cámaras, estampó su firma al pie del texto de la nueva Constitución el 27 de diciembre. Don Juan Carlos I, rey de España, a todos los que la presente vieren y entendieren, sabed que las Cortes españolas han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Constitución como norma fundamental del Estado. Esto fue lo que dijo el rey. Nótese cómo intencionadamente se omite la participación de éste en el proceso constituyente para que no se interpretara que el poder constituyente había sido compartido por el rey y el pueblo. El rey no sancionó la Constitución, como hacía y sigue haciendo con las leyes, sino que se limitó a promulgarla. Además, cabe destacar que el texto se publicó en el Boletín Oficial del Estado en castellano, catalán, gallego y euskera. Ahora vamos a analizar la caracterización del texto constitucional. La Constitución de 1978 recoge la mayor parte de contenidos que son propios de cualquier constitución de su época. Destaca la extensión de reconocimiento de los derechos y libertades y el sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Si analizamos nuestra Constitución y la comparamos con otros modelos constitucionales, vemos que la nuestra es teórica. Recoge en un plan racional el régimen político que se pretende para España, rompiendo con la realidad constitucional anterior. Espontánea, puesto que surgió gracias a un movimiento político interno protagonizado por el pueblo español, que es el que ejerce la soberanía. No cabe considerarla como pactada en el sentido de que las Cortes Constituyentes actuaran, hasta donde se conoce, sin presiones ni condiciones por parte del monarca. En otro sentido, la Constitución nace de un pacto entre las fuerzas políticas dominantes en 1977. Ambigua,
Como consecuencia del consenso constitucional, numerosos preceptos fueron intencionadamente redactados de forma ambivalente para contentar a todas las fuerzas políticas. Rígida, ya que para reformarla se establece en el artículo 10 procedimientos más exigentes que los requeridos para la aprobación de leyes orgánicas u ordinarias. Extensa, la segunda más extensa de la historia de España tras la de Cádiz. Normativa, ya que puede ser convocada ante cualquier tribunal de justicia y estos han de aplicarla como la primera de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico. Y por último, derivada. No innova prácticamente nada y se limita a recoger soluciones dadas por otras constituciones extranjeras o nacionales anteriores a ella. La Constitución está redactada en artículos. 169 artículos. 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Todo ello agrupado en títulos. Varios de estos se dividen en capítulos. Tras haber conocido la caracterización y la estructura del texto constitucional, nos adentramos en sus principios fundamentales. El país se considera Estado de Derecho, recogido en el artículo 9.1, que dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto de ordenamiento jurídico. Un Estado social, representado en el artículo 9.2. Los poderes públicos deben promover la igualdad entre individuos y facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural. Y por último, un Estado democrático, reflejado en el artículo 1.2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. En España se instauró una monarquía parlamentaria que toma ejemplo de modelos existentes similares, como Gran Bretaña, Bélgica, Luxemburgo, Dinamarca, Holanda, Noruega y Suecia. Las Cortes vaciaron al máximo el poder político del rey, dejándole una función un poco más simbólica y ceremonial. Estos son los principios constitucionales de la monarquía parlamentaria española. En primer lugar, el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Designa al Ejecutivo siempre según las reglas del sistema. El rey solemniza con su firma las decisiones políticas tomadas por otros órganos. Al rey no se le puede exigir responsabilidad política o jurídica por sus actos. Y por último, el rey no es el jefe del poder ejecutivo, ya que el gobierno detenta el poder ejecutivo del Estado. Además, España también se establece como un Estado descentralizado autonómico. Con ello se pretendía acabar con el centralismo y con el sentimiento antiespañol que se había extendido por algunas zonas, especialmente Cataluña. El Estado autonómico está a mitad de camino entre el Estado unitario y el Estado federal y se desarrolla alrededor de 3 principios. Primero, principio de unidad, que dicta la única e indivisible soberanía nacional. El segundo, el principio de autonomía, que permite a los territorios convertirse en comunidades autónomas y ejercer las competencias que asuma su estatuto de autonomía. Y en último lugar, el principio de solidaridad, limita la autonomía y garantiza un mínimo de cohesión nacional. También en la Constitución existen valores y principios constitucionales. Cabe destacar 4 valores superiores que orientan a actuación de los poderes públicos: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Se proclama un nuevo principio fundamental y fundamentador de todo orden jurídico español, el de dignidad de la persona. Ahora entramos en un tema muy polémico en la actualidad, la modificación y las reformas de la Constitución española. Existen 2 formas del cambio constitucional: reforma constitucional y mutación constitucional. Empecemos con la reforma. La Constitución española de 1978 es rígida, pero carece de cláusulas de intangibilidad, por lo que toda ella es reformable.
Existen dos procedimientos distintos de reforma constitucional dependiendo del precepto que se quiere modificar. El procedimiento ordinario es el menos complejo y viene regulado en los artículos 166 y 167, en virtud de los cuales debe seguirse los siguientes pasos. En primer lugar, la iniciativa corresponde exclusivamente al Gobierno, al Congreso de los Diputados, al Senado y a los parlamentos de las comunidades autónomas. La iniciativa debe estar suscrita al menos a 2 grupos parlamentarios o a la quinta parte de los componentes de la Cámara, 70 diputados o 50 senadores que no pertenezcan al mismo grupo. Pasamos a la elaboración. El texto definitivo de la forma deberá ser aprobado en el Congreso de los Diputados por una mayoría de 3/5, es decir, 210 diputados de 350. Después pasará al Senado, que deberá aprobarlo por la misma mayoría. Si el Senado incluye modificaciones, se crea una comisión mixta de diputados y senadores encargada de presentar un texto único para una nueva votación de ambas cámaras. Por último, en los 15 días que se siguen a la aprobación de la reforma, la 10ª parte del Congreso o el Senado puede solicitar la celebración de referéndum, que el rey deberá convocar. Por otra parte está el procedimiento especial. Es más complejo y está previsto para reformas sustanciales. El proceso es igual que el ordinario hasta que las Cortes deciden por mayoría de 2/3 en ambas cámaras iniciar la reforma constitucional. Tras esto, las cámaras quedan disueltas automáticamente y se convocan elecciones. Las nuevas Cortes deciden si seguir adelante con la reforma o no. En caso afirmativo, se procede a la elaboración y tramitación de la reforma que deberá ser aprobada por una mayoría de 2/3 en ambas cámaras. Y en este procedimiento es necesario el referéndum, y el resultado será vinculante a la mayoría simple. Como habíamos dicho antes, existe la reforma y la mutación. Se produce una mutación constitucional cada vez que uno de los poderes constituidos da a un precepto constitucional una interpretación contraria de la que inicialmente tuvo y tal novedad termina por imponerse. Ahora pasamos a explicar las 2 reformas que ha sufrido la Constitución de 1978. En España se han hecho hasta ahora 2 reformas. La primera fue en 1992. El Tratado de Maastricht, firmado por los Estados de la Unión Europea el 7 de febrero de 1992, establecía que todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado, miembro en que resida en las mismas condiciones que los nacionales. Por lo tanto, consistió en añadir en el artículo 13.2 la expresión «y pasivo» referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. La segunda reforma constitucional se dio en 2011, durante el gobierno de Zapatero y en plena crisis económica. Es una reforma íntegra del artículo 135 de la Constitución española. Persigue garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las administraciones públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país. Señorías, se trataría de establecer una regla para garantizar la estabilidad presupuestaria en el medio y largo plazo en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda, que vinculara a todas las administraciones públicas. Estoy convencido de que, tratándose como se trata de una reforma constitucional, lo mejor sería adoptarla no solo con todo el consenso imprescindible, sino con todo el consenso posible, y hacerlo con esta voluntad desde el principio mismo del procedimiento. Nada mejor para ello que hacerlo a partir de una iniciativa parlamentaria. Hubiera sido mejor encarar hoy la recuperación sin la necesidad de hacer ajustes fiscales, tan severos como los que hemos hecho. Pero es que este es el desafío, el reto que singulariza la superación de esta crisis, lo que le confiere una complejidad excepcional. Incentivar la recuperación y el crecimiento a la vez que garantizar la imprescindible consolidación fiscal. Pero, ¿habrá una tercera reforma constitucional? A continuación, analizaremos el caso de Cataluña que tanta controversia ha causado.
En cuanto a las raíces históricas, el independentismo catalán defiende la tesis de que Cataluña es una nación oprimida por España desde su ocupación por las tropas borbónicas en 1714 y la posterior supresión de las instituciones catalanas y la prohibición de su lengua en la administración mediante los decretos de nueva planta promulgados por Felipe V. Entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, el soberanismo creció hasta materializarse durante la Segunda República, con el ente de gobierno y parlamento propio, la Generalitat de Cataluña. Duramente reprimida por Franco, pero finalmente reconocida durante la transición democrática, recogió las aspiraciones políticas catalanas dentro de la política constitucional autonómica que regía para toda España. Durante el llamado proceso de transición se definieron los estatutos autonómicos del territorio español. A través de ellos, Cataluña y las otras comunidades obtuvieron el reconocimiento de sus singularidades, la lingüística como una de las principales y el autogobierno. A partir del segundo gobierno de José María Aznar, este proceso se revirtió con una política de recentralización política que anuló lo conseguido hasta entonces. El argumento económico se apoya en que la última crisis global dio un impulso al independentismo, ya que puso en evidencia la dificultad de financiación de una economía que es la principal motora de la española. Así, Cataluña afirma que se encontró en una situación desfavorable en relación a la mayoría de las comunidades autónomas, ya que los recortes presupuestarios fueron tan extremos que hicieron peligrar su desarrollo económico y su bienestar social. Pero, ¿cómo fue el proceso independentista de Cataluña? El día 13 de diciembre de 2009 se celebró en 167 municipios de Cataluña una votación donde sus habitantes fueron convocados para votar respondiendo a la pregunta: ¿estás de acuerdo en que Cataluña sea un Estado de derecho, independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea? Estaban convocados a las urnas un total de 700.000 votantes y participaron en la consulta 200.000 personas, aproximadamente un 30%. El sí ganó con casi el 95% de los votos, frente al no con un 3,52%. 4 meses después de la manifestación de 2010 contra el Tribunal Constitucional por no reconocer la identidad nacional de Cataluña en el Estatuto de Autonomía, se celebraron las elecciones al Parlamento catalán, que ganó CiU, y su líder, Artur Mas, fue investido como nuevo presidente de la Generalitat. El 9 de noviembre se celebró el proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña de 2014, sin que se produjeran incidentes. El 37% de los catalanes votó a la siguiente pregunta: ¿quieres que Cataluña sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quieres que este Estado sea independiente? El 27 de septiembre de 2015 se celebraron las elecciones plebiscitarias. La coalición independentista Junts pel Sí, formada por Convergencia Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Demòcrates de Catalunya y Moviment d'Esquerres, se presenta a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2015. Esta gana las elecciones con 62 escaños, sin obtener la mayoría absoluta necesaria para comenzar el proceso independentista. Para ello, tiene que formar gobierno con las CUP. Pese a que aún están en negociaciones para formar gobierno e investir a Artur Mas como presidente, las CUP y Junts pel Sí aprobaron una hoja de ruta independentista donde acordaron declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán, en forma de república. El Tribunal Constitucional impugnó este documento, y si el gobierno en funciones no acata esta sentencia, se tomarán medidas legales contra ellos. Realitat, que té la virtut de ser tossuda, és que el dia 27 de setembre vàrem anar a votar sabent que per a moltes formacions aquesta era la manera, la millor manera, l'única manera de poder exercir el dret a decidir. En el mismo momento en que el Parlamento de Cataluña ha aprobado una resolución
por la que se pretende iniciar un proceso ilegal de constitución de una república independiente catalana, el Gobierno ha tomado una decisión y ha actuado en consecuencia. Acabo de firmar aquí, en el Ayuntamiento de Béjar, la solicitud de dictamen al Consejo de Estado con carácter de urgencia para la interposición del correspondiente recurso de inconstitucionalidad. A partir de ahí, la ley es la ley y cuando se ataca a la ley, todos los instrumentos se pueden utilizar. Espero no tener que hacerlo porque eso sería la mejor señal de todas las posibles. Muchas gracias. Y por último, ¿qué opinan las principales fuerzas políticas de España sobre las reformas constitucionales? Ahora, lo que es evidente es que, por lo menos mientras yo sea presidente del Gobierno, yo no voy a hablar de ninguna manera de la liquidación de la soberanía nacional. Yo creo que lo que sea España lo deciden todos los españoles y no una parte de ellos. La Constitución se puede cambiar y se puede adaptar y ya lo hemos hecho 2 veces, pero hay que saber muy bien qué es lo que se va a hacer y, desde luego, hay que hacerlo con un consenso como el que consiguió Adolfo Suárez en su momento. Es iniciar una reforma constitucional que garantice los niveles de autogobierno y un gobierno central de calidad, con reconocimiento a sus singularidades, a las singularidades de los distintos territorios en un marco de unidad y de igualdad básica de todos los españoles y españolas. Se trata de la reforma constitucional federal, una vía para que todos podamos decidir, no solo en el momento de refrendarla, sino también cotidianamente, persiguiendo así juntos, como hemos hecho durante siglos, nuestro desarrollo económico, social, cultural y político en el marco de un Estado profundamente democrático, relegitimado y actualizado y mejorado a partir de las lecciones que nos está dando la historia. No queremos abrir un proceso constituyente que entendemos a todas luces innecesario. Tampoco queremos imponer nuestra propia posición política a los demás, sino hacer propuestas realistas, claras, sensatas y viables de reformas constitucionales que puedan ser compartidas por el resto de fuerzas políticas. Más derechos ciudadanos, es fundamental. Nosotros decimos que España es un país de ciudadanos libres e iguales. Los derechos son de los ciudadanos, no de los territorios. Así que la reforma que planteamos hoy aquí tiene que hablar de derechos de los ciudadanos, de mejorar la vida y la calidad de vida de la gente, no solo un debate teórico o una democracia. El siguiente capítulo. Es evidente que nuestra democracia es muy perfeccionable, Vamos a proponer, otra de las novedades de esas reformas, una reforma de la ley de partidos. ¿Por qué? Separación de poderes. Yo diría separación de poderes, prácticamente, porque en España, dijo aquella famosa frase Guerra, ¿no?, de que Montesquieu había muerto. Bueno, yo creo que no es que han muerto, sino que el PP y el PSOE cada año le han ido a poner flores y asegurarse que está en la tumba. Lealtad y eficacia en la organización territorial. Ustedes saben que España pasó a ser un Estado autonómico a partir del 78, en desarrollo permanente hasta prácticamente hoy, y nosotros lo que queremos es consolidar ese modelo, acabar en definitiva con la transitoriedad y ir a un modelo consolidado, nítido, claro, que todo el mundo sepa quién tiene las competencias, cómo se financian y, en definitiva, que podamos, en vez de estar todo el día hablando de quién tiene las competencias, ejercerlas. Tenemos que reconocer en nuestra Constitución la pertenencia a Europa, la presencia de ciudadanos en Europa. Es inequívoco nuestra voluntad europeísta. No podemos pensar en un futuro sin pensar ya en los Estados Unidos de Europa. 5 garantías constitucionales que puedan servir para un nuevo acuerdo de país. Por una parte, una reforma de la ley electoral. La ley electoral tiene que ser más proporcional. En segundo lugar, una reforma de la justicia garantizada constitucionalmente que asegure la independencia de los jueces. No puede ser que los jueces trabajen al servicio de partidos políticos. En tercer lugar, tiene que haber garantías constitucionales respecto a la corrupción y eso se tiene que traducir en acabar de una vez con las puertas giratorias. Que para lograr un acuerdo que nos permita pensar en el futuro de nuestro país hace falta blindar constitucionalmente los derechos sociales. Y por último, tiene que haber un acuerdo territorial fundamentado en la democracia y nosotros no tenemos miedo a que los ciudadanos voten. Nosotros queremos plantear un nuevo acuerdo constitucional sobre la base de esas 5 garantías con todos, que también se podría utilizar la figura
del referéndum, que por cierto está establecida en el artículo 92 de la Constitución española, para preguntar a los ciudadanos españoles si están de acuerdo con los cambios constitucionales necesarios. Ya saben que yo le he planteado 5 cambios, 5 garantías institucionales. Este concepto de líneas rojas de la Constitución, con lo que se quiere decir con él es que cuando se discutió el texto constitucional había unos puntos que no podían discutirse. Es decir, había unos puntos que estaban sustraídos de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía española, ¿no? Esos puntos, esas líneas rojas, ¿de dónde venían? Bueno, venían de los sectores del franquismo que todavía seguían conservando el poder y que en cierta medida pilotaban el proceso de transición, ¿no? No se votó si monarquía o república, se votó en aquel sentido, y cuando surge todo esto, democracia o dictadura. Entonces, en ese sentido, pues la gente que iba a preferir una democracia, y se tiró para adelante confiando en un texto que iba a avalar esa democracia, pero han pasado los años y vemos que no está a la altura, y no es que esté desgastada por usarse mucho, volver a repetir, sino que al final se ha generado una estructura, unos poderes económicos que, o sea, esa arquitectura de la Constitución ha permitido que surjan otros poderes que no se presentan a las elecciones, que estén por encima de que se garantice esa Constitución. El Estado aconfesional, ¿no? Se presenta así, y la menciona la Iglesia Católica en la Constitución. Claro, veníamos del nacionalcatolicismo, y la fuerza de la Iglesia Católica en España todavía es importante, imaginaros en el año 77 o 78. Y de la derecha, ¿no? Y del régimen todavía vivo, porque Franco se muere en la cama, no fruto de una revolución social. Entonces, bueno, pues se llega a una solución que es razonable, porque se abandona el Estado confesional, pero tampoco se da paso al Estado laico. Y yo entiendo que en aquel momento no era posible, pero casi 40 años después parece que la sociedad española debería avanzar hacia un Estado laico, hacia una sociedad secularizada plenamente,